escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
días, amado hermano, amada hermana. Los saludo con esa preciosa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es brindada por nuestro amado Señor Jesucristo a nuestros corazones. Permítame leerle una porción de la palabra de nuestro Señor que se encuentra en Salmos 108. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Mi amado hermano, en este momento vamos a cantar una canción y yo lo invito a que alegremente cantemos juntos y alabemos a nuestro Padre Celestial, demostrando un agradecimiento profundo de nuestro corazón. Cantémosle a nuestro Dios. No hay condenación, hay libertad.
días, hoy es domingo 6 de septiembre y siempre es un gozo poder estar con ustedes y llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Ya falta poco para que nos podamos ver. Yo sé que todos estamos ansiosos y motivados para poder reunirnos y poder compartir en comunión, pero falta poco. Tengamos paciencia y sigamos orando para poder reunirnos muy pronto. Como ustedes saben, estamos en una serie de enseñanzas titulada Mirando la vida en base al Evangelio. La semana pasada nosotros vimos acerca de mirar hacia arriba y preguntarnos si realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Hablábamos acerca de la idolatría, que significa desplazar a Dios del primer lugar para colocar a otras actividades, personas, incluso hasta conceptos por encima de Dios. Espero que ese estudio haya sido de bendición para su vida y que el que vamos a iniciar ahora, que significa mirar la vida hacia atrás, sea de mucha bendición. Y hoy vamos a preguntarnos, ¿la cruz y el sacrificio de Cristo son la base para nuestra vida? Le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 23. Hoy vamos a analizar solo un versículo principal y después vamos en base a este versículo vamos a desprender otros versículos que nos van a ayudar a entender sobre este concepto. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Antes de estudiarla, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, hable a través de nosotros. Y Padre, oramos por cada uno de nuestros corazones, los que estamos de este lado y también los que están recibiendo. Oramos, Señor, para que tu palabra nos llegue hasta lo más profundo y tomemos decisiones muy serias con respecto a nuestro compromiso contigo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mirando la vida en base al Evangelio, mirando hacia atrás. ¿La cruz y el sacrificio de Cristo es la base para mi vida? Mire lo que dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El contexto que Jesús estaba enseñando este pasaje es que Él estaba anunciando su muerte y también estaba hablando acerca de las persecuciones que tal vez iban a tener sus seguidores. Ahora, tenemos que entender un poquito más dentro del contexto de Jesús qué significa la cruz. Cuando nosotros hablamos ahora de tomar nuestra cruz, normalmente nos referimos a un trabajo que es tedioso, a una persona, a una amistad, incluso hasta una relación conyugal que está siendo muy pesada, pero esas aseveraciones o relaciones son totalmente distintas a lo que Jesús estaba hablando. El significado de la cruz en la época de Jesús es literalmente la muerte. Aproximadamente desde el año del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, la cruz era utilizada para infligir castigo lento y doloroso para todos los malhechores. Cuando nosotros miramos la cruz bajo ese contexto, era un instrumento de muerte, un instrumento de ejecución. Si usted se puede imaginar todas las torturas que puedan existir en aquellas épocas, la muerte a través de la crucifixión era una de las peores. Por eso, en la época de Jesús, se llevaban a malhechores, se llevaban a ladrones, a disidentes, incluso a los que estaban en contra del Imperio Romano para que sean castigados de esa manera. Era algo muy habitual y la cruz era una señal de muerte y de destrucción para aquella persona y que quede representado dentro de su sociedad como que el castigo que se está dando a aquella persona que está colgada y que está muriendo iba a ser un castigo para todos los observadores si es que cometían ese mismo delito. Por eso, al entender el concepto de la cruz, miremos a raíz de este versículo cuáles son las condiciones que Jesús mismo colocó con respecto a sus seguidores para que le sigan. Mire, el versículo 23 inicia de un mensaje que está dirigido hacia todos. Vamos a leer una vez más. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es interesante que esta invitación que Jesús hace es una invitación para todas las personas.
apela a la capacidad del individuo a decidir, y no es una obligación, siempre es una invitación que hace Jesús. Nunca será una imposición, es decir, hay algo en nosotros que toma una decisión. Y en este pasaje Jesús establece 3 cualidades fundamentales que la fe cristiana tiene que tener para seguir a Jesús. En primer lugar está el negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa someter nuestra voluntad a una voluntad mayor, es decir, ser sumisos al señorío de Jesús. Si yo me niego a mí mismo, lo que estoy haciendo es dejar que mi autodeterminación quede en un segundo plano y me determine otro, en este caso Jesucristo y sus principios. Es abandonar ese derecho a autodeterminarme, a decir yo tengo mis derechos, tengo mis principios y yo hago lo que me da la gana. No, el creyente al negarse a sí mismo lo que está diciendo, yo me abandono a mí mismo y me dejo al control de Dios. Hay un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 15, versículos 12 al 17, que nos hace recuerdo a este concepto de negarnos a nosotros mismos. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 17 dice así. Hablando acerca de la esclavitud, Dios le había dado a Israel las leyes con respecto a los esclavos. Versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo de la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Hermanos, ¿cuál es el concepto? Cuando un paisano en Israel, en aquella época, se vendía voluntariamente o se ofrecía voluntariamente porque había mucha pobreza a su alrededor y decidía ser esclavo o siervo de un israelita, él tenía el derecho de que después de 6 años sea despedido el 7º año en libertad. Y no solamente a través de la libertad, sino también con una compensación o un apoyo para iniciar esta etapa. Pero si este siervo esclavo ya voluntariamente, al reconocer que tenía un amo que lo trataba con dignidad y era tan bueno con él podía ofrecerse libremente como un esclavo. ¿Cuál era la ley? La ley estaba estableciendo que esta persona, el que era amo, no lo iba a rechazar, sino que al haber ese compromiso de esclavitud voluntaria, lo que este hombre haría era horadar una de las orejas y como una señal de decir, este es un esclavo voluntario porque yo lo he tratado con dignidad. Cuando un esclavo caminaba de esa manera, con una oreja horadada, dentro de la comunidad en Israel era reconocida 2 cosas. Primero, que él tenía dueño. Y segundo, que su dueño era un buen amo. Un amo que lo trataba con dignidad. Un amo que valía la pena ser sometido voluntariamente para que él siga dirigiendo la vida. Eso es lo que Jesús estaba teniendo en mente al decir, niéguese a sí mismo. Es decir, tener una esclavitud voluntaria hacia Dios, que los principios y los conceptos que gobiernan mi vida sean los conceptos de Dios para mi vida, es decir, que yo mengüe y que Cristo siga creciendo en mí. El segundo concepto que está involucrado a través de este principio es tomar cada día la cruz. Hermanos, tomar la cruz, como hemos visto, era una señal de vergüenza, la cruz era una señal de maldición, era una señal de muerte. No tenía nada de piadosa la cruz en aquella época y tampoco era nada agradable.
Sin embargo, el concepto de tomar la cruz cada día desemborda en dos conceptos adicionales. El primero, la identificación. Yo tomo la cruz, me identifico con el que está en la cruz y también lo sigo cada día. Es decir, tomo mi cruz cotidianamente. Hermanos, tomar la cruz es identificarse con la obra de Cristo Jesús realizada en aquella cruz. Alguien dijo por ahí que no hay cristianismo sin cruz. Es decir, yo no puedo decir que tengo una fe a la cual no me identifico. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy salvo, si no estoy identificado con mi Salvador. Tomar la cruz es señal de identificación. Tomar la cruz es señal de decir, yo acepto todos los principios que en aquella cruz fue establecido y los tomo como mío. Es un compromiso que se hace y un compromiso que tiene que ser fresco, es decir, renovado continuamente, porque dice la Escritura, tomar su cruz cada día. Es decir, hermanos, comprometerse cotidianamente con el Señor. Mis glorias pasadas me sirven para inspirarme, pero si yo tengo fracaso en el presente por no identificarme, es porque yo no me estoy comprometiendo cotidianamente con Dios. Creo que un valor importante es la cotidianidad de reflexionar acerca del sacrificio de Jesús y mi compromiso hacia Él por tan bondadoso Dios que yo tengo. Hermanos, el tercer principio que encontramos en este pasaje es el de seguirme. Dice el Señor, Jesús no vino al mundo para buscar simplemente a personas que sean simpatizantes de Él, fanáticos de una temporada. Jesús vino para que hayan seguidores. Yo no puedo decir que yo tengo una identificación con el Señor si no estoy dispuesto a seguirle. Entonces, seguir a Jesús es pisar las pisadas que pisó Jesús, es decir, seguir sus huellas. De hecho, es un mandato en el discipulado. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 28, versículo 19, lo que encontramos es el llamado de hacer discípulos. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Un discípulo es aquel que sigue obedientemente lo que enseña su maestro. El que quiere ser discípulo tiene que mostrarse como discípulo. Por ello, la naturaleza del cristianismo es el discipulado. Y hay algo muy importante. No hay fe sin obediencia, ni tampoco obediencia sin fe. Son dos cosas que van de la mano. Si yo digo que creo, tengo que obedecer, porque mis palabras tienen que concordar con mis compromisos. Si no, yo estaría siendo hipócrita o incongruente con lo que digo que creo. Y por otro lado, cuando hago mi obediencia, cuando yo obedezco a la palabra, tengo que involucrar fe, porque si no seré como un religioso más que están haciendo cosas ya simplemente por compromiso y no de manera devota y de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Las condiciones para seguir a Jesús están establecidas en un principio maravilloso en la cruz de Jesús. Por ello, el segundo concepto que quiero comprender o que quiero compartirle es que si realmente nosotros comprendemos lo que sucedió en la cruz. Y en primer lugar, para el cristiano, la cruz es el encuentro del amor de Dios y de su justicia. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, al ver a Jesús, dio una palabra súper importante para nosotros. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, al ver a Jesús, lo identificó directamente como el Cordero de Dios.
La referencia que hace Juan como Cordero de Dios directamente nos hace pensar en la Pascua de los judíos, es decir, lo que está relatado en Éxodo capítulo 12, cuando el ángel de la muerte iba a venir y matar a todos los primogénitos, pero por la gracia y la misericordia de Dios dio este mandato a Israel, su pueblo, que sacrifiquen un cordero perfecto, un cordero inocente, un cordero sin mancha, con el propósito de que esa sangre derramada sea colocada en las paredes, en los dinteles de las casas, y cuando pase la muerte o el ángel de la muerte, los primogénitos que tengan en ese hogar iban a ser liberados. El concepto es sangre inocente derramada y esparcida trae libertad y vida. Hermanos, eso era lo que estaba diciendo Juan. Juan, al ver a Jesús, dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno podría preguntarse, ¿por qué murió Jesús en la cruz? La respuesta es obvia, por el pecado, para pagar el precio del pecado. Hermanos, en la cruz vemos el encuentro del amor de Dios. Por amor a la humanidad, envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3, versículo 16. La cruz, señal de amor, pero también la cruz, señal de justicia, porque en esa cruz se aplaca la ira de Dios, porque había un Dios ofendido por el pecado. Hermanos, todas las religiones tienen un Dios a cual tienen que apaciguar por una desobediencia que se ha cometido. Es algo que muchas religiones tienen en común. Algunos sacrifican, dan ofrendas y todo eso por causa de aplacar la ira de su Dios. Bíblicamente tenemos un Dios que está airado con la humanidad por el pecado cometido, por infringir los principios de Él, y por eso en la cruz, al pagarse el sacrificio necesario por el perdón de los pecados, la ira de Dios está siendo aplacada. Hermanos, esta es una hermosa verdad del Evangelio, en que los creyentes somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él, producto del amor de Dios al enviar a Jesucristo. Por eso es que nosotros le amamos, no porque nosotros voluntariamente le amamos, sino que Él nos amó primero y nosotros en respuesta de su amor le amamos porque Él perdonó nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Por eso, para el cristiano, la cruz es el lugar donde Jesucristo fue nuestro sustituto también. El amor de Dios representado, la ira de Dios pagada a través de ese sacrificio y un sustituto en nuestro lugar que pagó el precio de nuestra maldad. Hermanos, mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mírenlo en tiempo verbal, cómo está escrito esto. Es primera persona plural. Y dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y por nuestra paz. Hermanos, usted y yo teníamos que estar en aquella cruz pagando el precio de nuestros pecados. Usted y yo teníamos que estar en esa cruz siendo quienes merecíamos, y nuestra sangre no iba a satisfacer el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestra sangre no tiene poder. Cuando nosotros miramos en la cruz, nosotros lo que estamos viendo es que Jesucristo murió en representación de todos, y las Escrituras enseñan que todos nosotros los hombres somos pecadores y que la paga de nuestro pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Ahora bien, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado
para que fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. Hermanos, Jesucristo murió en nuestro lugar como sustituto justamente por amor, para satisfacer la ira de Dios y porque nosotros merecíamos morir, pero Él se entregó voluntariamente ante Dios. Hermanos, cada vez que yo miro al pasado y miro lo que sucedió en la cruz, yo miro el amor de Dios, miro la paga del precio del pecado y la justicia de Dios satisfecha, pero miro un sustituto. Y es ahí donde yo me tengo que identificar con esa gracia maravillosa de Dios que permite de que yo sea perdonado por la obra de Cristo cuando pongo mi fe en la obra de Jesús y reconozco mis delitos y pecados ante Dios. Este es un principio fundamental y es por eso que nosotros conmemoramos la Cena del Señor, para no olvidarnos nunca, porque la memoria del ser humano es muy frágil y es una memoria muy selectiva y siempre nos acordamos de las cosas que nos conviene. Pero sabe que, hermanos, es necesario recordarnos continuamente lo que sucedió en el pasado como un evento real, histórico, pero un evento espiritual que me da la libertad por haber puesto mi fe en Jesús, reconocido mis pecados y haber pedido que Él sea mi Salvador. Hermanos, eso significa gracia, misericordia y mucho amor. Por eso, al mirar lo ocurrido en la cruz, nosotros encontramos un modelo de vida. Ya lo vimos nosotros en Lucas 9:23, que si alguno quiere ir en pos de Jesús, que se niegue a sí mismo cada día y tome su cruz y que le siga. Ahora, ese amor sacrificial, la abnegación hacia uno mismo, nosotros lo miramos en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, como un modelo para nosotros. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a meditar en los primeros 2 versículos. Esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le decía: anden como hijos de luz. Y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este pasaje está diciendo que Jesucristo se entregó por nosotros como una ofrenda ante Dios. Y también nosotros debemos de andar en amor, porque Cristo nos amó a nosotros. Y por eso tenemos que ser imitadores de Dios como somos hijos de Él. Ahora, cuando yo miro lo que ocurrió en aquella cruz, encuentro un modelo para mi vida. El creyente, cuando mira el pasado y lo entiende a través del sacrificio de Jesús y deposita su fe en Jesús, encuentra una nueva manera de vivir. 2 Corintios 5:17 nos habla de que nosotros somos una nueva criatura. Ahora, la cruz y el evento de la cruz debe de moldear nuestra actitud con los demás cristianos, porque tenemos que relacionarnos de una manera correcta. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que sus relaciones con los demás sean moldeadas por lo que hizo Jesús en la cruz, por los principios que está dando Jesús. Ya el creyente tiene que tener una nueva manera de relacionarse. También la cruz debe moldear nuestra actitud hacia los mismos incrédulos y no mirarlos simplemente como paganos que se van a ir al infierno, sino como personas que necesitan de salvación, y por ello nosotros le llevamos el mensaje del Evangelio.
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, dijo lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, Pablo vivió una vida hacia la gente que no conocía al Salvador como identificado totalmente. Su relación contra los incrédulos y su opinión con los incrédulos era que ellos vean este mensaje, el cual yo me identifico, para que ellos conozcan a Cristo Jesús también. La cruz debe de moldear nuestra actitud hacia las personas que tienen oposición hacia nosotros, incluso los que nos caen mal o a los cuales nosotros les caemos mal, ya sea porque nosotros profesamos una fe, pero mire cómo tiene que moldear este concepto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14 nos hace recuerdo de este principio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14 dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciere, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. Y dice después: ninguno de ustedes padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, Pedro le estaba diciendo a esta iglesia, y nos hace recuerdo a nosotros también, de que el padecimiento por causa del Evangelio es una cuestión de dignidad. Y cuando miremos la gente que se nos oponga, nosotros tenemos que tener un criterio al respecto. Es parte de la glorificación de Dios ese padecimiento. Entonces, cuando yo miro la cruz, miro un modelo de vida distinto. Mis relaciones con los demás cristianos tienen que ser relaciones fervientes en base al ejemplo de Jesús. Mis relaciones con los incrédulos tienen que ser relaciones sólidas para que vean mi identificación con Jesús y que ellos conozcan el Evangelio. Mi relación ante la gente que se opongan es que a través de lo que ellos intentan de hacer de mal conmigo, puedan ver la dignidad de servir al Señor y que ellos conozcan el Evangelio. E igualmente dentro del matrimonio, el apóstol Pablo en Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, nos hace recuerdo que la relación matrimonial también tiene que estar identificada. Dice lo siguiente, Efesios 5, 25: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, un amor sacrificial. Cuando yo decido vivir en el modelo de vida del sacrificio de Jesús por la obra de Jesús, mi manera de percibir las cosas cambian. Y eso es importante, porque es una cosmovisión distinta, amado hermano. Por eso, al mirar lo ocurrido en la cruz, encontramos nuestra verdadera aceptación. Ahora su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y antes de leer este pasaje, algo que este mundo está continuamente luchando y esta nueva generación está luchando continuamente es con respecto a ser aceptados. Jóvenes que hacen tonterías para ser aceptados por un grupo de amigos. Hombres que intentan conquistar, obtener grandes logros, títulos, hasta riqueza material para ser aceptados por otras personas. Esposas que hacen lo que sus maridos les dicen, no importa si eso infringe los principios de la palabra de Dios, solo por ser aceptados. Hijos que compiten por el amor de un padre, solo por ser aceptados por el padre. Y así sucesivamente podemos ver que el ser humano tiene una carencia de aceptación. Un ejemplo de ello es mirar las redes sociales y la dependencia a los likes, a los comentarios.
Hace unos días atrás fui testigo de una discusión entre dos personas que se molestaron y se ofendieron uno al otro, y dentro de ese concepto de dichos y entredichos, una le dijo a la otra persona: la verdad que no me interesa tu amistad porque ni siquiera le das me gusta a mis publicaciones. Hermanos, tan pobre hemos caído, tan bajo hemos caído, que necesitamos dependientemente la aceptación de los demás. Eso es parte de la fragilidad del ser humano, y eso es parte de la necesidad de una reconciliación con nosotros mismos y también, por sobre todo, con Dios. Cuando el pecado inunda nuestra alma, nosotros buscamos la justificación del pecado o sustituimos otros dioses. A mí me aterra pensar en que hay mucha gente que critica el cristianismo porque es una religión, pero esa misma gente que nos critica defienden sus ideales, sus actividades en las redes sociales, o todos los compromisos que ellos tienen, lo defienden con más ultranza, con más fiereza que las propias sectas. Hay que meditar un poquito. Somos muy criticados en ciertos aspectos, pero los que nos critican se comportan peores que una secta, con un fanatismo efervescente y que hacen cosas y dicen cosas solo por la aceptación. La pregunta es: ¿dónde radica la verdadera aceptación? Y específicamente para el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos da la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, cuando leemos esta frasecita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra, ninguna condenación, significa que hemos sido aceptados por Dios, porque no seremos condenados absolutamente por nada. Y si usted mira en el capítulo 8, del versículo 33, el mismo capítulo, pero al final el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El creyente que ha depositado su fe, que está en Cristo Jesús y que no anda conforme a la carne, sino conforme al Escrito, que ha sido nacido de nuevo, regenerado, una nueva criatura, no tiene condenación, es aceptado por Dios. Hermanos, nuestros pecados ya no nos condenarán, porque tenemos la oportunidad de haber pedido perdón a Dios y ser reconciliados. Y si volvemos a fallar, miramos hacia la cruz y pedimos perdón con arrepentimiento. ¿Acaso no les pasa eso a usted también como a mí? Que muchas veces decimos cosas que no debimos decir, pensar cosas que no debimos pensar y cometer cosas que no debimos hacer y sabíamos que estamos ofendiendo a Dios. Si usted es igual que yo, nos sentimos mal y fallamos y sentimos una carga muy fuerte por haber ofendido a Dios. Si nosotros no fuéramos creyentes, no tuviéramos aceptación, pero somos creyentes y sabemos que ese Dios amoroso, que no nos va a condenar, sino que estará dispuesto a perdonarnos, porque si reconocemos nuestra condición, volveremos a Él y pediremos perdón. En Dios hay aceptación. Usted no es un fracaso cuando falla. Usted tiene una oportunidad
de pedir perdón y ser limpiado. La promesa de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando nosotros miramos la vida bajo la perspectiva del Evangelio, nosotros tenemos que recordar que una mirada hacia arriba nos hace recuerdo de que Dios debe ocupar el primer lugar, de que una mirada hacia atrás nos debe hacer recuerdo de que la cruz y el sacrificio de Jesús en aquella cruz es la base para mi vida. Nosotros tenemos que recordar de que mirando hacia los lados nuestros encontramos una comunidad, es decir, una iglesia y un mundo perdido que deben ser mi objetivo para influenciar bíblicamente. Y también miramos hacia adelante si realmente estamos viviendo en función a la eternidad o pensamos simplemente en la temporalidad. Hoy hemos mirado hacia atrás, hacia la cruz y el sacrificio de Jesús, y hemos recordado las condiciones para seguir a Jesús. Tomemos la cruz, identifiquémonos con Él cada día, neguémonos a nosotros mismos y sigamos las pisadas del Maestro. También hemos recordado que tenemos que entender que en aquella cruz fue el encuentro del amor de Dios, de su justicia, y hubo un sustituto que fue voluntariamente y por amor en nuestro lugar que nos merecía, que nosotros merecíamos. Nosotros debimos estar en ese lugar, pero por amor Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Y al mirar lo ocurrido en la cruz, tenemos que tener una cosmovisión distinta, un modelo de vida diferente que debe afectar mis relaciones con los demás creyentes, con los incrédulos, con la gente que se nos opone, incluso en nuestro propio matrimonio. Y por último, lo ocurrido en la cruz me tiene que recordar de que yo soy aceptado y que no dependo de la aceptación de los demás, sino que he sido aceptado por Dios y que no tengo condenación. Hermanos, es la cruz de Cristo, lo sucedido en ese lugar, realmente el fundamento de su vida. Yo le animo a que reconsidere continuamente cómo está viviendo y que tomemos esa cruz, nos identifiquemos plenamente y que nosotros podamos decir, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh bendita cruz, señal de dolor, señal de muerte y tormento, pero un lugar donde se pagó el precio de mi pecado, y por eso estoy muy agradecido. Ya no vemos una cruz que está con un Cristo crucificado, sino con una cruz vacía, porque Él venció a la muerte como señal de que un día nosotros también venceremos a la muerte y seremos resucitados como Él fue resucitado. Amado hermano, solo aquel que vence la muerte tiene la capacidad de ofrecer vida después de la muerte, y ese fue Jesucristo. Es la cruz una motivación para usted de libertad y de mirar la vida en base al Evangelio. Yo le animo que sí. Y hoy, como es el primer domingo de mes, y tal vez usted en su casa con una copa con vino y un pedazo de pan, le animo a que pueda participar en familia con otros creyentes sobre el tema de la comunión. Nosotros lo hacemos en memoria de Cristo Jesús. Y si usted es padre de familia, tome ese tiempo especial con los suyos y recuerde dando gracias a Dios que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado en aquella cruz.
Y esa sangre, y ese vino simboliza esa sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Y le animo que después de este tiempo puedan celebrar la comunión como una oración. Invite a los suyos a que puedan orar y participar y que tengan un tiempo de recordatorio por la gracia de Dios manifestada, por su amor, su perdón. Es la cruz de Cristo, el lugar donde Jesús fue crucificado, un lugar de inspiración para su vida. Yo le animo que sí. Mire el pasado, mire el sacrificio de Jesús y que en base a eso usted camine motivado para vivir. Vamos a orar. Y ahí con sus ojos cerrados yo quiero animarle a que si usted conoce al Salvador le dé las gracias. Si ya ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, dele las gracias porque Él le ha recibido como hijo, por su misericordia. Pero si usted no conoce a Jesús, yo le animo a que usted tome una decisión y que en esta decisión usted reconozca dos cosas. En primer lugar, el sacrificio de Jesús como la paga del pecado, necesaria para satisfacer la ira de Dios y reconciliarnos con Él. Y la segunda cosa que quiero pedirle que reconozca es que usted necesita el perdón de Dios, que usted necesita de ese Salvador y que usted reconozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Recuerden, no hay cristianismo sin cruz. No hay seguimiento sin obediencia. Necesita comprometerse con Jesús al comprender el Evangelio. Dios le ama y por eso le invito a que nos escriba si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana en la cual podemos compartir tu palabra. Te doy gracias por este tiempo de enseñanza, por el mensaje del Evangelio y por lo que tú eres para nosotros. Quiero rogarte, Señor, de que tú siempre nos ayudes a recordar lo que tú hiciste en la cruz. Siempre nos ayudes a tener presente que nuestra vida tiene un evento en el pasado que marcó toda nuestra eternidad y que nosotros, al reconocer como Señor y Salvador a Jesús, tenemos vida eterna para contigo por tu gracia, Señor. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia y a las personas que estarán viendo este mensaje. Haznos recordar que somos tus hijos y que estamos en las manos más seguras. Gracias por aceptarnos, gracias por bendecirnos, gracias por perdonarnos y gracias por el regalo maravilloso de la salvación que no merecíamos. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga grandemente y nunca se olvide de mirar lo sucedido en la cruz y que el sacrificio de Jesús sea la base para que usted viva una vida abundante para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y que tenga por sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Feliz fin de semana y buen inicio de esta nueva jornada. Dios le bendiga. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la
la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el valor, la cruz requiere, así sea Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, pues Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde Él por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta. Toma la cruz de Cristo. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo